Ahí ya, listo, inicio grabación. Y entonces quiero comentarles que este B-Learning corresponde a los temas de cuantificadores y proposiciones categóricas, ¿vale? Además quiero comentarles también que eh, este B-Learning corresponde pues a la zona centro-sur, ¿listo? Mi nombre es Felipe Pipicano y pues soy el encargado, soy el tutor encargado de llevar a cabo este B-Learning. Voy a compartir pantalla. Listo. Voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Listo. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando bien y si ven la pantalla bien. Me confirman, por favor, en el chat. Sí, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Eso, perfecto. Listo. Voy a hablar un poquito acá. Bueno, entonces, vamos a iniciar. ¿Listo? La vez pasada que hicimos, bueno, el primer B-Learning que desarrollamos, pues recordemos que tuvimos un problema, puesto que la grabación llegó a las 2 horas exactas y bueno, Zoom cerró la charla y ya no dejó hacer nada más. ¿Listo? Habían algunas dudas con respecto a los puntos. Bueno, eh, quiero comentarles también que ese puntaje pues todavía no se asigna. De hecho, hay unas fechas especiales donde uno pues va y mira pues hace la corroboración de la asistencia y todo eso y asigna pues los puntajes a los asistentes y los puntajes a los que desarrollaron el taller de esa vez y todo eso, pero bueno, hay unas fechas especiales, por lo tanto, esos puntos de B-Learning todavía no los ven reflejados en sus notas, ¿vale? Entonces, para dejar claridad en eso, los puntos de B-Learning todavía no se ven reflejados en las notas, sino que hay un momento en donde la directora del curso, la profesora Carolina Castaño, dice, listo, asignen puntos de B-Learning, entonces uno ahí ya comienza a asignar esos puntos. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso. Esos quedan todos en el sistema y pues dada la fecha o llegado el día, se colocarán todos los puntos que hay que colocar. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Veo a alguien con la mano levantada, Carlos. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profe, lo que pasa es que la vez pasada, pues su merced nos envió el taller a los correos siempre, pero mira que yo no pude ingresar por ninguna parte, ni desde el computador, ni el celular, ni nada para desarrollar el taller porque decía necesita permiso, pero no fue posible. Bueno, de hecho alguien me escribió también con la misma inquietud. La cuestión es que al principio, el taller estaba con el permiso solamente para correos de la UNAM. Es decir, estaba restringido a correos de la UNAM y bueno, tal vez por ahí pues algunos tuvieron inconvenientes de no sé si era que estaban logueando con algún correo que no correspondía al institucional. Bueno, no sé, pero tenía pues esa limitación al principio. Alguno me escribió pues que tenía ese pequeño problema y yo le cambié la limitación y lo dejé pues para que lo pudieran presentar con cualquier correo. Sin embargo, pues como les comentaba, la profesora Carolina es la que se va a encargar de ella personalmente, pues de asignar los puntos de e-learning debido pues a esa dificultad que tuvimos ese día. Entonces, ella al final pues decidirá si lo hace si coloca los puntos con los talleres o con la asistencia. Bueno, ahí ella es quien toma la decisión, puesto que pues yo le comentaba a ella que a las 2 horas se cerró la charla exactamente y no alcanzamos a colocar el taller como tal, sino que me tocó mandárselos después por correo y pues bueno, eso fue un caos, digamos. Entonces, no se preocupen por esos puntos, como siempre les digo, lo importante es que llenen la asistencia y bueno, eso es simplemente pues que no se preocupen por ahora por eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Bueno, parece que no hay más dudas. Entonces empecemos ahora sí oficialmente. Tenemos aquí abiertas las diapositivas. Voy a agrandarlas un poquito para que sean más. Aquí, listo. Entonces, como les comentaba, en esta oportunidad nos reúne, ¿cierto? En esta oportunidad nos reúne esta unidad 2 de pensamiento lógico matemático. ¿Cuáles son los temas principales de la unidad 2?
Los temas principales son cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Listo? Eso es la base principal de la unidad 2. Cuantificadores y proposiciones categóricas. Ayer hicimos un CIPAS, una actividad de CIPAS que tenemos todos los jueves a las 5 de la tarde. Me doy cuenta en ese CIPAS de que, bueno, el tema parece ser que les está dando menos duro que la primera unidad. Parece ser que no hay tantas dudas y tantos inconvenientes como en la unidad número 1. Y eso, pues, la verdad me alegra mucho. Este tema, pues, pinta que va a ser un poco más, digamos, trabajable, un poco más, digamos, entre comillas, relajado para ustedes. Ojalá, pues, no se relajen y no presenten la tarea a último momento, sino que la hagan rapidito. Pero bueno, parece ser que no hay tanto inconveniente con esta unidad. ¿Listo? Entonces, la primera parte, cuantificadores. ¿Qué se le viene a la mente cuando le dicen cuantificador? Pues básicamente contar. Cuantificadores se refiere a eso, contar. ¿Listo? Los cuantificadores son expresiones o son símbolos que manejamos para contar cosas. ¿Listo? Aquí pues está el resumen de la temática, ya lo había dado yo, pero bueno, aquí está el resumen de la temática, cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología, por supuesto, proposiciones, categorización de proposiciones y razonamientos deductivo e inductivo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, cuantificador, pues básicamente es contar, ¿listo? Todos hemos en algún momento cuantificado cosas, ¿listo? Cuando vamos, por ejemplo, a, no sé, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, cuando vamos al mercado, supongamos, y decimos, ve, en ese bulto todas las papas son grandes, entonces estamos cuantificando, estamos diciendo que todas las papas de un bulto, pues, que hay ahí, tienen la propiedad, tienen la característica de ser grandes. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente cuantificar, es simplemente contar y bueno, contar cuántos elementos de un cierto conjunto, digámosle, de una cierta población, tienen una determinada característica o características. ¿Listo? Miren, por ejemplo, los que tenemos aquí. Dice, a ver si puedo escribir, deme un segundito, a ver si me deja escribir acá. A ver, vamos a ver. Dice, por ejemplo, aquí, dice, todos, está cuantificando ya, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. ¿Listo? Están entonces cuantificando los lados del cuadrado, es decir, en este caso, están diciendo que son los lados del cuadrado los que tienen una cierta característica. ¿Cuál es la característica? Pues la de tener la misma medida. ¿Listo? Es decir, estamos cuantificando, estamos diciendo que todos, absolutamente todos, los lados de un cuadrado, pues tienen esa característica de tener una misma medida. Incluso acá hay otro ejemplo, dice, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Entonces, en este caso también estamos cuantificando, pero de una manera distinta. No estamos diciendo que todos los ciclistas han participado en el Giro de Italia, sino que digamos, de la población de todos los ciclistas, de esa población grandísima de todos los ciclistas, pues hay algunos, hay un pequeño grupo, ¿cierto? De ellos que pues han logrado ir al Giro de Italia. Es decir, hay una parte de esa población de todos los ciclistas que tienen la característica de haber ido o haber participado en el Giro de Italia. ¿Listo? Eso es cuantificar. Y aquí están unas expresiones comunes a la hora de que nosotros queremos cuantificar en lenguaje natural, en lenguaje del que hablamos normalmente. ¿Cuáles son las expresiones comunes? Todos, la usamos mucho. Algunos también se puede utilizar. Ninguno también se puede utilizar. No todos, solo uno. Existe por lo menos uno o algún también se puede utilizar. Todas esas son palabras que denotan en lógica cuantificadores. Todas esas son palabras en el lenguaje natural que denotan en lógica cuantificadores de cuantificar. ¿Listo? Entonces, pues todos hemos dicho frases
con algún cuantificador de esos, ¿no? Todos hemos elaborado frases en algún momento de nuestras vidas con cuantificadores de ese estilo. Por ejemplo, no sé, a todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático les fue bien en la primera tarea. Es una frase pues con un cuantificador ahí. Estamos diciendo que absolutamente todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático tienen la característica de haberles ido bien en la tarea número 1. ¿Listo? Otro ejemplo, por ejemplo, algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático reprobaron la tarea 1. También podría ser algún ejemplo, pues, de cuantificadores. Estamos diciendo de que existen estudiantes a los cuales, pues, les fue mal en la tarea 1. Otro ejemplo, ningún estudiante reprobó la tarea 1 de pensamiento lógico matemático. Estamos diciendo que no existe ningún estudiante, que no hay ni un solo estudiante que haya reprobado esa tarea 1. Ningún estudiante reprobó la tarea 1. Y miren que aquí ya de una vez les comento, ya de aquí uno observa que hay bastante relación entre el todos y el ninguno, ¿vale? Entre todos y ninguno hay bastante relación. ¿Por qué? Porque de hecho cuando caractericemos los cuantificadores, pues la palabra todos y la palabra ninguno corresponderá al mismo tipo de cuantificador, que es el cuantificador universal. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ningún estudiante de pensamiento lógico matemático reprobó la tarea, ningún estudiante de pensamiento lógico matemático reprobó la tarea, es lo mismo que decir que todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático aprobaron la tarea, ¿vale? Entonces miren que hay bastante relación entre la palabra ninguno y la palabra todos. ¿Listo? Eh, Por ejemplo, aquí dijimos entonces que hay bastante relación entre esta palabra todos y ninguno. De hecho, pertenecen al mismo tipo de cuantificador universal, y por supuesto, también algunos está relacionado con, por ejemplo, no todos, ¿vale? O también puede ser, por ejemplo, con solo uno, y eso tiene que ver con cuantificadores existenciales. Y cuantificadores existenciales, simplemente, pues, estamos hablando de que existe un pequeño grupo de, digamos, en la población que cumplen esa determinada característica. Entonces, ahí pues esa es la cuestión, ¿no? Estamos viendo entonces que hay varios tipos de cuantificadores. De los primeros que vamos a hablar es del cuantificador universal. Ya les había mencionado un poquito acerca de él. Este es el primer cuantificador del cual podemos hablar. Y de hecho, dentro de esta característica de cuantificadores, o dentro de esta caracterización mejor, de cuantificadores universales, pues tenemos dos subcategorías, digámosle así: universal afirmativo y universal negativo. ¿Listo? Que corresponde exactamente a lo que estábamos hablando hace ratico. Miren, por ejemplo, esta frase de un cuantificador universal afirmativo. Todas las frutas son dulces. Entonces, estamos afirmando, o mejor dicho, estamos asignándole una característica a todas las frutas. Estamos diciendo que todas las frutas tienen la característica de ser dulces. Entonces estamos hablando de un cuantificador universal, porque estamos hablando de que todas tienen esa característica, y afirmativo en este caso porque todas cumplen esa misma característica. ¿Listo? Cuantificador universal negativo, miren, por ejemplo, aquí está: ninguna fruta es dulce. ¿Listo? Entonces, es un cuantificador universal. En este caso, estamos diciendo que no hay ni una sola fruta que sea dulce. Estamos diciendo que no hay ninguna fruta que tenga la característica de ser dulce. ¿Listo? Entonces, en esa, pues ahí básicamente la diferencia de cuantificador universal afirmativo y cuantificador universal negativo. Cuando
nosotros hablamos de cuantificador universal afirmativo, estamos diciendo que todos los objetos, todos los elementos, todos los individuos de una cierta población, pues tienen una determinada característica. En este caso, las frutas, la característica, ser dulces. Cuando estamos hablando de cuantificador universal negativo, estamos hablando de que ningún elemento, ningún objeto, ningún individuo de esa población tiene determinada característica. Este ejemplo es, ninguna fruta es dulce. Entonces, ninguna fruta tiene la característica de ser dulces. ¿Listo? Y por supuesto, lo que estábamos diciendo hace rato, hay mucha relación, muchísima relación entre decir todas las frutas son dulces, o mejor dicho, entre la palabra todas y la palabra ninguno. Entre la palabra todo y la palabra ninguno hay muchísima relación. Porque, por ejemplo, yo puedo reescribir, si yo pienso un poquito, puedo reescribir ese cuantificador universal negativo en un cuantificador de la siguiente manera. Miren, por ejemplo, yo lo puedo reescribir así. Yo puedo escribir, ninguna fruta es dulce, es exactamente lo mismo. Voy a cambiar el color de este lapicito. Ninguna fruta es dulce, es exactamente lo mismo que decir, todas las frutas no son dulces. Entonces, miren esa frase que está ahí. Decir, ninguna fruta es dulce, es lo mismo que decir, todas las frutas no son dulces. Significa entonces que, hay que tener un poquito de cuidado porque no siempre que nos encontremos la palabra todo, automáticamente se va a tratar de un cuantificador universal afirmativo y no siempre que nos encontremos la palabra ninguno, va a tratarse automáticamente de un cuantificador universal negativo. Entonces, hay que tener un poquito cuidado con eso. Esa frase, ninguna fruta es dulce, yo la puedo reescribir como todas las frutas tienen la característica de no ser dulces. Y es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Si nos preguntan esta frase, si nos dicen, mira esta frase, categorícela, ¿es un cuantificador universal afirmativo o es un cuantificador universal negativo? Pues si usted va y mira y dice, ah, bueno, pero tiene la palabra todos y ya automáticamente la convierte en afirmativo, pues se equivoca. El tener la palabra todos no automáticamente lo convierte en afirmativo. Ni siquiera al tener la palabra ninguno lo convierte automáticamente en negativo. Entonces hay que leer bien la frase, hay que leer bien de qué se trata la frase y ahí sí decidir si es cuantificador universal afirmativo o negativo. ¿Listo? Entonces hay simplemente como hacer esa pequeña anotación. Entonces no siempre que diga todos, pues significa cuantificador universal afirmativo y no siempre que diga ninguna significa cuantificador universal negativo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es unir este tema de los cuantificadores con la unidad 1. Es decir, ¿qué hicimos en la unidad 1? Lo que hacíamos era simbolizar. Lo que hicimos fue llevar del lenguaje natural a un lenguaje simbólico que nos permitiera, pues, generalizar todas las situaciones. Y aquí es lo mismo, básicamente. Aquí nosotros podemos dar un lenguaje simbólico a nuestras frases en lenguaje natural. Y de hecho, aquí está el símbolo de cuantificador universal. El símbolo de cuantificador universal es esa A al revés. Esa A al revés es el símbolo oficial de cuantificador universal, tanto para positivo como para negativo, ¿no? Tanto como para afirmativo como para negativo. Entonces, esa A al revés, de hecho, se lee para todo. Cuando la vamos a leer, se lee para todo. Y bueno, es el símbolo oficial de cuantificador universal. ¿Cómo escribimos nuestra frase en lenguaje simbólico? Por ejemplo, ¿cómo escribiríamos todas las frutas son dulces? Pues la escribiríamos, por ejemplo, así. Aquí hay un ejemplito, bueno, pero nosotros la escribiríamos, por ejemplo, así. Nosotros le diríamos, para todo X que pertenece a U,
se tiene que, se cumple que, dulces de X, por ejemplo. Eso sería una manera de escribir nuestro lenguaje simbólico de la frase todas las frutas son dulces. ¿Listo? Vamos a explicar un poquito ese lenguaje simbólico de ahí. Pero entonces, quiero comentarle lo siguiente. Aquí pues ya hay cosas nuevas, hay cosas que no hemos visto antes. Aquí aparece una X, aquí aparece este símbolo raro de aquí, aparece una U, aparecen estos dos puntos y todo eso tiene significado. ¿Listo? Todo eso tiene significado. Entonces, vamos a ver primero quién es X. Vamos a ver qué es esa X que está ahí, por qué ponemos esa X que está ahí, qué significa esa X que está ahí. Bueno, palabras más, palabras menos. X son los objetos de la población a los cuales se les quiere atribuir esa característica. ¿Listo? Son los objetos de la población a los cuales se les quiere atribuir esa característica. Entonces, un segundito, aquí, listo. Entonces, X se refiere a los objetos de la población a los cuales se les quiere atribuir esa determinada característica. ¿Y cuál es la característica en este caso? La de ser dulces, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetos a los cuales se les quiere atribuir esa característica? Pues bueno, en este caso es al sujeto de la oración, es decir, a las frutas. Palabras más, palabras menos, entonces la X representa en esta frase frutas. ¿Listo? En esta frase representa frutas. Una X es una fruta. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que queríamos llegar. X en general sería entonces, X en general habla entonces de los sujetos, de los elementos, de los objetos, de los individuos a los cuales se les quiere atribuir una determinada característica. ¿Listo? X significa esos elementos, esos individuos, esos objetos a los que se les quiere atribuir la característica. ¿Listo? ¿Por qué se coloca esto otro? Bueno, realmente esto de más se coloca básicamente por convención, se coloca básicamente porque toda la vida, pues los que crearon esto dijeron que se tenía que escribir así y bueno, así se ha utilizado toda la vida. Ese simbolito de aquí raro que parece una E, de hecho es un símbolo de pertenece, se lee pertenece, ese símbolo rarito de ahí que parece una E es un símbolo pertenece, se lee pertenece, y esa U se refiere al universo, es decir, se refiere a un conjunto universal donde viven los objetos o los sujetos a los cuales se les quiere atribuir la característica que estamos hablando. ¿Listo? Por ejemplo, si la frase es todas las frutas son dulces, pues el universo podría ser, por ejemplo, el conjunto de todo, de todas, absolutamente todas las frutas o de todos los árboles, de todo lo que, no sé, se den árboles. El universo podría tratarse de un conjunto general, un conjunto grande que pues sea un marco de referencia donde van a vivir los sujetos a los cuales pues se les quiere atribuir la característica. Entonces, ese simplemente habla de un universo, es decir, de un cuadro de, digamos, un cuadro pues más grande donde estén incluidos los sujetos a los que queremos atribuirles la característica. ¿Listo? Y luego siguen esos dos punticos de aquí. Esos dos punticos también se leen, también tienen un significado. Esos dos punticos son importantes. Miren que acá aparecen también. Esos dos punticos se leen como que se cumple que, o se tiene que, o se da que. Entonces, esos dos punticos se leen también. ¿Listo? Son importantes ponerlos porque en símbolo también se lee y se lee se cumple. Entonces, aquí diríamos, para todo X que pertenece a U, se cumple que dulces de X. Estaríamos diciendo, eso sería como la manera de leerlo en lenguaje simbólico. Para todo X que pertenece a U, se cumple que o se tiene que dulces de X. ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros podríamos leer esta frase en lenguaje simbólico, pues la podríamos leer en lenguaje natural. ¿Y eso de dulces de X qué significa? Si me preguntan a mí qué significa eso de dulces de X, pues si me dicen a mí, haga la traducción exacta de dulces de X,
pues yo diría, dulces de X significa o es igual a que X es dulce. Por ejemplo, dulces de X, por ejemplo, sería exactamente, yo lo podría traducir como que X es dulce. ¿Listo? Entonces, esta frase, dada en lenguaje simbólico, se leería como que para todas las frutas, ¿cierto? Recuerden que X en este caso es frutas, se cumple que, se tiene que son dulces. ¿Listo? Para todo X que pertenece a U, se cumple que X es dulce. ¿Listo? Entonces, en este caso, X es frutas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos escribir el lenguaje simbólico de nuestra primera frase. ¿Listo? Ahora bien, también podemos escribirla en negativo. Ya dijimos, escribir ninguna fruta es dulce es lo mismo que escribir que todas las frutas no son dulces. Significa entonces que el lenguaje simbólico, no tengo espacio aquí en la diapositiva, pero lo hace por acá en la parte inferior, significa entonces que el lenguaje simbólico de nuestra segunda frase podría ser algo así. Para todo X que pertenece a U, se cumple que, se tiene que, no dulces de X, por ejemplo. Esa sería una manera de escribirlo en lenguaje simbólico. Entonces, repito, escribir o decir ninguna fruta es dulce es lo mismo que escribir o que decir todas las frutas tienen la característica de no ser dulces. ¿Listo? Y en lenguaje simbólico, ¿cómo lo escribimos? Pues bueno, muy parecido al anterior, que ya explicamos cómo se escribió, ¿no? El lenguaje simbólico sería entonces, para todo X que pertenece a U, se tiene que, se cumple que, no dulces de X. Esa sería una manera de escribir ese cuantificador universal negativo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta rápida por ahí de pronto? ¿Alguna inquietud así rápida? Sí, tutor. Donde dice dulces, por lo menos en el ejemplo, coloca una P. Entonces ese dulce se podría cambiar por esa P Ok, según pues las proposiciones que tengamos. sí, exactamente. Bueno, aquí le han puesto una P, ¿cierto? Y exactamente, pues P y dulce significa exactamente lo mismo. Yo puse aquí, pues dulces de X y aclaré que dulces de X para mí es que X es dulce, ¿cierto? Ellos aquí pusieron una P y pues P de X significará exactamente lo mismo, simplemente que le han cambiado la notación, han puesto otro símbolo, X es dulce. Entonces, sí, uno efectivamente puede manejar diferentes símbolos. Aquí nosotros manejamos dulces de X, a ellos manejaron P de X y significa que X es dulce, simplemente significan exactamente lo mismo dulces de X y P de X, es decir, que yo puedo utilizar las dos. Lo conveniente ahí sería aclarar, ¿cierto? ¿Qué es lo que se refiere a uno con P de X? Si yo les digo, por ejemplo, hagan el lenguaje simbólico y ustedes escribieron, para todo X que pertenece a U, tal es que P de X, y entonces yo digo, bueno, ¿qué es P de X? Tradúzcame exactamente qué significa P de X. Entonces ustedes deben decir, bueno, para mí P de X significa que X es dulce, porque esa es la característica que yo le quiero asignar a esa X, ¿cierto? A esa fruta, mejor dicho. ¿Listo? Entonces sí, uno puede manejar cualquier símbolo ahí y usualmente, pues uno, la manera, digamos, más normal de encontrarlo en este curso, digamos, es como la manera que yo lo escribí acá a la derecha, es como la manera más usual, ¿vale? Natalia tenía otra pregunta por ahí, la vi con la mano levantada acá en el chat, en los participantes, no sé si tienen Sí, profe, era algo similar. Por ejemplo, era lo que usted estaba explicando, o sea, que si esa P siempre se reemplaza es por el objeto de lo que estamos hablando. Sí, entonces, por ejemplo, si habláramos todos los niños hacen tal cosa, entonces esa P sería niños, ¿sí? Y de X sería lo que está haciendo o lo que queremos decir de los niños. Bueno, aquí vamos a ver, todos los niños, sacamos una cosa, hagamos una frase con los niños. Todos los niños juegan en el parque, digamos, o todos los niños tienen juguetes, digamos, niños tienen juguetes. Esperen un segundito, yo me hice una ventana, juguetes. Juguetes, juguetes. ¿Listo? Ahí. Si me dicen a mí, escriba eso en lenguaje simbólico, yo lo puedo escribir entonces de varias maneras. Es que la cuestión es esa, ¿no? Que no hay una sola manera para escribirlo en lenguaje simbólico.
Una persona lo puede escribir de una manera, Natalia lo puede escribir de una manera, otra persona lo puede escribir de otra manera, y no significa que alguno de los dos esté mal, pueden estar bien los dos. ¿Listo? En este caso, analicemos la frase. Estamos diciendo que todos los niños tienen la característica de tener juguetes. Significa que es a los niños, es el sujeto de la oración a los que se les quiere endilgar la característica de tener juguetes. Entonces, para mí, X va a ser niños, X va a ser el sujeto, X va a ser los elementos, van a ser los objetos, van a ser las personas a las que les quiere asignar esa determinada característica. Entonces, en este caso, la X va a simbolizar niños, ¿listo? Entonces, mi frase en lenguaje simbólico sería, para todo X que pertenece al conjunto universal, es decir, al universo, se cumple que, ¿qué cosa? Pues puede ser, por ejemplo, lo que decían hace ratico, P de X, por ejemplo, ¿vale? Pero entonces yo vengo y pregunto, bueno, para ti, ¿qué es P de X? Entonces tú tienes que decirme, bueno, P de X para mí es X tiene juguetes, por ejemplo. Entonces tú me dices, para mí, P de X significa que X tiene juguetes y yo digo, listo, está perfecto, funciona muy bien. Entonces yo puedo leer esta frase como, para todo X, es decir, para todos los niños se tiene que, se cumple que, pues tienen juguetes. Eso es lo que me está diciendo la frase ahí en lenguaje simbólico. ¿Listo? Otra manera de escribirlo, a ver si puedo colocar el borrador aquí, y no escribir P de X, sino que escribir algo que pues lo relacione uno más o que pues digamos lo pueda uno observar más. Por ejemplo, juguetes de X, por ejemplo, juguetes de X. ¿Listo? Y juguetes de X significará lo mismo que P de X. Es decir, juguetes de X significará que X tiene juguetes. Y bueno, entonces ahí la cosa pues se, se iguala. La cuestión es que yo puedo manejar cualquiera de las dos, pero si yo pregunto qué significa P de X, pues deben darme razón de qué significa P de X. O si yo pregunto qué significa juguetes de X, pues deben darme razón qué significa juguetes de X. Y lo más importante ahí es caer en cuenta de que X se refiere a los sujetos a los cuales se les quiere dar la característica, ¿no? Ahora bien, una última pregunta, muchachos, para continuar. Santiago tiene la mano levantada. Profe, buenas tardes. Ajá. Profe, o sea que definimos P de X siempre como la última parte de la, como De la digamos, oración. de la oración. Bueno, vamos allá, vamos a explicar eso, ¿listo? Vamos a explicar eso. Y de pronto, denme un segundito, yo Gracias, me salgo profe. de aquí. Bueno, vamos a explicar eso porque algunas veces nosotros podemos tener, en un segundito, yo me salgo de acá y abro un blog de notas porque no tengo espacio y vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿listo? Entonces, un ejemplo por acá. Entonces, por ejemplo, así, todos los niños, ¿cierto? Tienen juguetes, ¿listo? Y celulares. Pues bueno, ya de por sí esa frase, pues no la recomiendo para nada, pero bueno, vamos a ver, los niños no deberían tener celulares, ¿no? De hecho, se recomienda que hasta los 12 años no tengan ni celulares, ni pantallas, ni absolutamente nada de eso, pero bueno. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esa frase. No vamos a entrar en discusión de si se recomienda o no se recomienda, pero bueno, supongamos que tenemos esa frase. ¿Qué es lo que pasa aquí? Eso es lo que quería explicar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que bueno, es a los niños a los que les queremos indilgar la característica de tener juguetes y celulares, ¿vale? Entonces, los niños van a ser X. ¿Listo? Van a ser las X en nuestro lenguaje simbólico. Lo que pasa es que en esta frase nosotros tenemos dos características. Tenemos que los niños tienen juguetes, esta es una característica, y tenemos que también tienen celulares. Y aquí hay un conectivo lógico entre las características. Yo puse una I ahí, de hecho ni siquiera puede darse una I, puede darse una O incluso. Entonces la frase diría, los niños tienen juguetes o celulares, ¿listo? Entonces tienen una I, o bueno, tienen una O en este caso, ya la cambié. Pero entonces hay dos características, ¿listo? Entonces, mi lenguaje simbólico podría ser algo así.
para todo X que pertenece a U, al conjunto universal, se cumple ¿qué? ¿Qué cosa? Por ejemplo, juguetes de X, o ahí entonces entra lo que estábamos viendo en la unidad 1, tenemos una disyunción, entonces el símbolo de la disyunción es la B, o celulares de X. Significa entonces que cuando vamos a escribir nuestro lenguaje simbólico, entonces pues no necesariamente tenemos una única característica como la que estábamos viendo hace ratico, sino que nosotros podemos tener más características. En este caso tenemos 2 características. Si pudiésemos tener incluso más características. ¿Listo? Todos los niños tienen juguetes o celulares y juegan en el parque, por ejemplo. Entonces tendríamos 3 características y entonces hay que involucrar más cosas. También lo podríamos escribir así, ¿no? Para todo X que pertenece a U, se cumple que P de X o Q de X. Y miren que ahí ya involucré una letra nueva, no simplemente la P, sino que involucré la Q también. Si me preguntan qué significa P de X, pues yo digo, bueno, P de X para mí yo lo traduzco como X tiene juguetes, que es la primera característica, ¿cierto? ¿Y Q de X qué será? Q de X será pues entonces X tiene celular o celulares o celular. Entonces miren lo que está pasando. Nosotros podemos tener nuestro lenguaje simbólico, pero cuando tenemos una característica, pues utilizamos una letra. Pero en este caso ya tenemos 2 características, pues tenemos que utilizar 2 letras. En este caso puse la P y la Q. O puse juguetes de X o celulares de X. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Aquí ya en nuestra frase nos encontramos un conectivo lógico. Ese conectivo lógico, pues, indica que nosotros podemos unir este tema, por supuesto, con todo lo anterior, ¿listo? Con toda la primera unidad, ¿listo? Entonces, tenemos una frase, en resumen, tenemos una letra, es cuando nosotros queremos o tenemos una sola característica, por ejemplo, esta, la de ser dulces. Si nosotros tuviéramos más características, por ejemplo, todas las frutas son dulces y no tienen pepas, o todas las frutas son dulces y tienen pepas, pues entonces nosotros diríamos así, ¿no? Para todo X que pertenece a U, se cumple que dulces de X y, por ejemplo, pepas de X. Entonces ahí estaríamos diciendo que todas las frutas son dulces y además de eso tienen también la característica de tener pepas, ¿vale? Entonces sí, a eso responde pues un poco a lo que me preguntan. ¿Siempre utilizamos la misma o una sola letra, la letra P? No, depende de cuántas características nosotros queramos involucrarle a los sujetos o a los objetos a los que estamos tratando. ¿Listo? Entonces esa es la situación ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, bueno, aquí ya está. Muchas gracias. Aquí ya está, entonces, aquí está, entonces, el lenguaje simbólico, que fue lo que estábamos hablando hace ratico, ¿cierto? Aquí lo podemos ver, lenguaje simbólico de todas las frutas son dulces. Ya sabemos cómo se compone cada una de las partecitas de ese lenguaje simbólico. Aquí está el lenguaje simbólico para el cuantificador universal negativo, ¿listo? Entonces, el cuantificador universal negativo, pues más o menos siempre lleva esa forma, ¿no? Para todo X que pertenece a U, se cumple que no P de X, ¿listo? No P de X. Entonces, cuantificador universal negativo, digamos que uno usualmente se lo encuentra así escrito, ¿listo? Si, por ejemplo, la frase fuese, ninguna fruta es dulce, también algunas veces, antes de que me olvide, algunas veces nosotros podemos encontrar en algunos libros el universal negativo o el cuantificador universal negativo así escrito. Miren, lo voy a escribir aquí y lo voy a cambiar de color para que se vea más. Entonces, un segundito, cambio el color de este lapicerito simplemente para que se vea un poquito más. ¿Listo? Entonces, algunas veces en algunos libros escriben el cuantificador universal negativo así. Bueno, aquí
y es el decir, ¿no? Aquí me está equivocando ya. Aquí voy a borrar esta partecita porque me faltó para todo X que pertenece a U, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece a U, se cumple que P de X. Y lo que hacen en algunos libros es no escribir la negación aquí al lado del P de X, como en este caso la puse yo, no escribirla ahí, sino que escribirla antecito del símbolo de para todo. En algunos libros la pueden encontrar así, ¿vale? Entonces simplemente lo menciono porque, pues, bueno, puede ser que ustedes vayan leyendo en internet o en algunos textos y se la encuentren de la segunda forma y ustedes, bueno, piensen, bueno, pero esto no lo hemos visto, esto no sé de qué se trata, pues bueno, eso se trata de un cuantificador universal negativo, ¿listo? Y significa exactamente qué es lo que estábamos viendo hace un momentico. Significa exactamente que para todo X que pertenece a U se cumple que se tiene que no P de X, ¿listo? O la frase que tenemos acá, ninguna fruta es dulce. Eso es lo que simboliza ese rengloncito de acá, y repito, en algunos libros, en algunos pocos libros en internet, la pueden encontrar de esta manera, pero es exactamente lo mismo, no se van a dejar confundir con eso. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos entonces nuestro cuantificador universal dividido, digamos, en dos categorías, universal afirmativo y universal negativo. Universal afirmativo se refiere cuando todos tienen la característica o una cierta característica, y universal negativo se refiere a cuando ninguno tiene esa determinada característica. Y ya dijimos también que decir ninguno tiene esa determinada característica es lo mismo que colocar todos no tienen esa característica, ¿vale? Entonces, por eso decir ninguna fruta es dulce es lo mismo que decir todas las frutas no son dulces. ¿Listo? Ahora bien, el segundo grupo de cuantificadores tiene que ver con los existenciales o particulares. Es decir, tiene que ver con cuando no todos los objetos tienen la característica, sino unos cuantos hay que cumplen esa determinada característica. Como por ejemplo decir, algunos estudiantes matricularon en el periodo 1604. Significa pues que algunos lo hicieron y puede ser que algunos no lo hicieron. Entonces, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604. Es un ejemplo típico de cuantificador existencial. Eso también lo podríamos escribir como existen estudiantes que se matricularon en el periodo 1604. También lo podemos escribir así. Existen estudiantes, ¿cierto? Que se matricularon en el 1604. ¿Listo? Significa entonces que la palabra algunos, algunas, está muy relacionado con la palabra existen. Y la palabra existen es, digamos, la clásica utilizada en el cuantificador existencial. Lo clásico es decir existen. Existen estudiantes que se matricularon en el periodo 1604. Y eso de ahí estaríamos hablando de un cuantificador universal afirmativo, así mismo como los cuantificadores universales se dividieron en afirmativos y negativos, ¿cierto? Los existenciales también. Entonces está existencial afirmativo y está existencial negativo. Y existencial afirmativo, pues estamos diciendo de que algunos efectivamente pues tienen esa característica de haberse matriculado en el periodo 1604, y existencial negativo, pues estaríamos diciendo de que algunos no tienen esa característica de haberse, pues en este caso, matriculado en el periodo 1604. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre cuantificador universal afirmativo y cuantificador existencial afirmativo y cuantificador existencial negativo. Cuantificador existencial, repito otra vez, afirmativo, refiere a que existen elementos que cumplen determinada característica. Cuantificador existencial negativo se refiere a que existen elementos que no poseen determinada característica. ¿Listo? El símbolo
Para el cuantificador existencial o particular, es una E al revés. ¿Listo? Es una E al revés. El link de la asistencia todavía no lo he pasado. Ahorita lo paso. Ahorita lo buscamos y lo paso. El link de la asistencia todavía no lo paso. ¿Listo? Ahorita más o menos cuando vamos a la mitad, detenemos un ratico y pasamos el link para que puedan llenarla y pues damos unos minutitos para que llenen la asistencia mientras pues para que no nos vayamos a perder nada de la charla. ¿Listo? Entonces, bueno, cuantificador existencial entonces tiene que ver con eso. Algunos elementos cumplen la característica, algunos elementos no la cumplen. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues que el lenguaje natural o el lenguaje simbólico mejor está pues dado de esta manera. Ese símbolo, esa E al revés, es básicamente la única diferencia que vamos a encontrar. Escribir algunos estudiantes matricularon en el periodo 1604, pues es lo mismo, ya decía, que decir existen estudiantes que matricularon en el periodo 1604, ¿cierto? Y eso lo podemos simbolizar así. Existen, esa de al revés, se lee existe, en este caso X que pertenece a U, tales que, por ejemplo, podríamos colocar P de X o podríamos colocar, por ejemplo, matricularon de X, por ejemplo. Y esa sería otra manera de escribir ese lenguaje natural, el lenguaje simbólico. Nosotros podemos colocar, existen X que pertenece a U tales que P de X. O podemos colocar, por ejemplo, existen X que pertenecen a U tales que matricularon de X. Okay, no, el igual simplemente pues está indicando de que ese símbolo de ahí pues el que vamos a utilizar ahí. ¿Listo? Entonces, recuerden que si preguntan, si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, para usted, ¿qué es matricularon de X según su oración, según su frase, según esta frase que está aquí, que para ustedes, ¿qué es matricularon de X? Pues uno dice, ah, bueno, X matriculó en el periodo 1604, ¿listo? O si lo colocaron con P de X y yo les digo, bueno, según su frase, según su oración, según esa frase que ustedes están traduciendo, ¿qué significa P de X? Pues entonces ustedes dicen, bueno, para mí P de X significa que X matriculó en el periodo 1604. ¿Listo? Entonces, pues eso simplemente hago la anotación porque pues eso de matricularon de X y P de X, pues no es que no tenga ningún significado, ¿no? Tiene que tenerlo y nosotros tenemos que saber por qué lo estamos colocando, qué está significando exactamente, pues para nosotros ponerlo y es exactamente eso a lo que voy. Pues nosotros tenemos que saber qué significa matricularon de X o qué significa P de X. ¿Listo? Miren, aquí hay ejemplitos de cuantificador existencial. Aquí está simbólico y todo. Bueno, entonces miren, aquí miren esta manera de escribirlo también. La frase dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, ¿cierto? Nosotros ya dijimos un lenguaje simbólico. Nosotros dijimos, existen X tales que pertenecen a U tales que matricularon de X, dijimos nosotros. ¿Listo? Dijimos además que cuando nosotros hacemos un lenguaje simbólico, pues que esa no necesariamente es la única forma de hacerlo, que pueden haber muchas otras maneras de escribir un lenguaje simbólico. De hecho, les comentaba yo, les decía, Natalia puede escribirlo de una manera o otra persona puede escribirlo de otra forma y no significa que alguno de los dos esté mal. Puede ser que los dos estén bien. Incluso puede ser que vengan otras personas con diferentes formas y también estén bien. Entonces, miren, aquí está el primer lenguaje simbólico, digamos, el de P de X. ¿Listo? Esta es una forma de escribirlo. Aquí el que hicimos nosotros, el que hice yo aquí. Este aquí es otra forma de escribirlo, dos formas. Y acá hay otra tercera forma, miren. También lo puedo escribir así. Y también va a estar correcto. Miren lo que dice ahí. Para todo X que pertenece a U, se cumple que. Aquí le han puesto los paréntesis, pero bueno, con los dos punticos también simboliza lo mismo. X matriculó en el periodo 1604. Es una tercera forma de escribir esa
frase en lenguaje simbólico. Miren que ahí hay 3 formas de colocarlo. ¿Listo? Y lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué significa para ustedes matricularon de X? Pues que X matriculó en el periodo 1604. Y aquí está exactamente, ¿no? X matriculó en el periodo 1604. O sea que eso que está ahí, pues es la traducción literal que le dimos a matricularon de X. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros también podemos colocar la frase completa. X matriculó en el periodo 1604 y la oración completa en lenguaje simbólico está correcta también. Entonces, aquí hay 3 formas de escribir la misma frase en lenguaje simbólico. ¿Listo? Y repito, pues, muchísimas más formas también se pueden encontrar. ¿De acuerdo? Pero esas 3, digamos que son las más básicas, digamos que son las más tratadas, las más utilizadas. ¿Listo? Por supuesto, cuando tenemos el existencial negativo, pues la diferencia salta a la vista, ¿no? Tiene el menos ahí o la negación ahí, que es el que está dando pues ese signo. Y asimismo para el universal negativo, recuerden el universal negativo, la forma clásica de escribirlo. La forma clásica de escribir el universal negativo es así, ¿cierto? Para todo X que pertenece a U, se tiene que no P de X, por ejemplo. Algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604, sería un ejemplo de existencial negativo. Y esto, en algunos libros, lo pueden encontrar así. Ay, perdón, aquí me equivoqué, aquí me equivoqué. Y hay 3 veces que me equivoco hoy. Bien, cuidado porque me equivoco ya 3 veces. Este es un ejemplo de existencial, o sea que no es la al revés. Es la E al revés, ¿cierto? Existen X que pertenecen a U, tales que no puede. Algunas veces, también en algunos libros lo pueden encontrar así, ¿no? No, así, tales que P de X, ¿vale? Ahí simplemente pues un poquito arriba de ese leonard, pero la idea es la misma con respecto a lo que decíamos de cuantificador universal negativo. Lo que decíamos, ¿no? El símbolo, si el menos, simplemente que hay algunos libros que no lo escriben acá, sino que lo escriben delante de la A, y así mismo funciona en el existencial. Algunas veces en algunos libros esa negación no la escriben aquí, sino que la escriben acá adelante y bueno, puede también colocar así. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahí? Una pregunta. Dime. En cuanto a las letras, por decirlo así, en la parte simbólica, ¿siempre se va a utilizar la P o puede utilizar después de cierta letra hacia adelante o hacia atrás? ¿O puedo utilizar la que yo quiera? Puedes utilizar la que tú quieras. Tú puedes utilizar la que tú quieras. Puedes poner, por ejemplo, una A ahí, ¿cierto? Puedes utilizar una A, por ejemplo, una A. Puedes utilizar, por ejemplo, una A ahí y la cuestión es que, bueno, puedes utilizar, por ejemplo, una A. Existen X que pertenecen a U, tales que A de X, por ejemplo. Si tú vas y me colocas ese lenguaje natural así, ese lenguaje simbólico así, pues yo lo primero que te digo es, ¿para ti qué significa A de X? Entonces tú tienes que decirme, bueno, para mí A de X, según mi frase, según mi oración, según mi proposición, A de X significa que X matriculó en el 1604. Yo digo, perfecto, está muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿tú puedes utilizar cualquier letra? Sí, sí. Pero no hay que olvidarse, pues, el significado que tiene esa letra para ti, para la oración. Entonces, ¿qué significa A de X? Pues A de X significa lo mismo que significa matricularon de X o lo mismo que significa P de X, que significa que X matriculó en el 1604. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, esa es pues la cuestión ahí. Puedo utilizar cualquier letra, sí, pero hay que pues tener claro de que pues qué significa la letra que estás colocando, ¿listo? O el símbolo que estás colocando. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Bueno. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, vamos a Profe. buscar. ¿Sí? Qué pena, profe. Profe, Ujú. ¿usted me podría decir cómo leo el cuantificador existencial? Es que estoy un poquitico confundido. O sea, dándole lectura, pues.
O sea, al símbolo. Sí, o sea, como cuando uno lo va a leer. Exacto, o sea, uno, ¿cómo empieza leyendo? Ok, no, bonito. Lee la parte. O sea, leer la parte simbólica, exacto. Ok, dame un segundito. O sea que si, digamos, por ejemplo, si tuviésemos, yo qué sé, existen X que pertenecen a un Exacto. tales que, digamos que matricularon de X, ¿cierto? Entonces se lee así, exactamente. La E al revés se lee existe, existe. Existen X en U, existen X que pertenecen al universo, tales que, los dos punticos se leen tales que o que cumplen que. Esos dos punticos, recuerden que se lee tales que, de hecho, o se lee que cumplen Sí, que, ¿vale? Y matricularon de X, que fue lo que dijimos hace ratito. ¿Listo? Entonces, en la E existen X en U que cumplen que o tales que matricularon de X. Sería como la manera clásica de leer eso. ¿De acuerdo? Un segundito, yo busco la asistencia por aquí, ya que nos salimos de la pantalla completa. Más estudiantes, aquí en el chat les voy a colocar la asistencia. ¿Listo? Entonces, voy a colocarla aquí. Ahí está. La voy a mandar 3 veces el mismo link. Y voy a darles unos minuticos para que vayan a llenar esa asistencia. Si preguntan el nombre del tutor, ya no me acuerdo que preguntan mucho. Mi nombre es Felipe Pipitano, ¿vale? Y bueno, no, falta una media horita. Vamos a avanzar una media horita más y terminamos. ¿Listo? Entonces, ya la parte más complicada ya la explicamos, de la parte de cuantificadores. Y llenen la asistencia, por favor. Ahí en el chat está 3 links de asistencia. Es lo mismo, simplemente lo escribí 3 veces. Y por favor, voy a dar unos minuticos pues para que llenen la asistencia y no nos perdamos nada de acá.
Listo, muchachos, continuemos ya. Vimos unos 2 minuticos, 3 minuticos para llenar la asistencia. Los que no la hayan llenado, pues ahí en el transcurso del e-learning también lo pueden ir haciendo, o al final incluso también lo pueden hacer. No hay ningún problema con hacerlo pues a último momentico, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Pues entonces continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar de la segunda parte de nuestra temática, proposiciones categóricas. ¿Listo? Proposiciones categóricas. ¿A qué nos referimos con proposiciones categóricas? Realmente, proposiciones categóricas lo que pretende es categorizar un cierto conjunto. ¿Listo? Es básicamente eso. Categorizar un cierto conjunto. Es decir, incluir en un cierto conjunto o incluir en una cierta población, pues, una cierta característica. Y puede ser que todos los elementos tienen esa característica, como puede ser que no. Miren, por ejemplo, aquí estas frases. Todas las aves son animales. Estamos categorizando a todas las aves, pues, como animales. ¿Listo? Algunas aves no son animales. Estamos categorizando a algunas aves y estamos dándole la categoría de que no son animales. ¿De acuerdo? Entonces, proposiciones categóricas va a ser muy sencillo porque ya hablamos de cuantificadores y observen que en una proposición categórica, pues lo primero que nos vamos a encontrar es un cuantificador. De hecho, todas las proposiciones categóricas van a tener un cuantificador, sea universal o sea existencial. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso yo les decía, la primera frase, la primera parte era la más complicada porque estamos introduciendo cuantificadores. Acá ya los tenemos. Todas las aves son animales, proposición categórica. Algunas aves no son animales. Bueno, ahí está. Otro ejemplo de proposición categórica, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, lo mismo, ¿no? Estamos categorizando, estamos metiendo en una categoría a todos los estudiantes. ¿Cuál es la categoría? Pues la de ser aplicados y responsables. ¿Listo? O, por ejemplo, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Estamos diciendo que de toda la población de estudiantes, pues que hay una parte de esa población que tienen la característica o las características de ser aplicados y responsables. Aquí, ¿qué es lo importante, muchachos? Lo importante en proposiciones categóricas es primero darnos cuenta si se trata de un cuantificador universal o un cuantificador existencial. Luego, pensar si es un cuantificador universal afirmativo o universal negativo, o si es un cuantificador existencial afirmativo o existencial negativo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos todas las frases de todas las aves son animales. Aquí estaremos hablando de un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? En primera frase sería un cuantificador universal afirmativo. Todas las aves son animales. Mientras que en la segunda frase, en la segunda proposición, algunas aves no son animales. Estamos hablando de cuantificador existencial negativo. ¿Listo? Entonces, lo primero es darnos cuenta de eso. Lo segundo que es darnos cuenta que nuestras proposiciones categóricas van a tener siempre la misma estructura. ¿Cuál es la estructura? Bueno, primero el cuantificador, luego viene el sujeto, también hay un verbo y hay un predicado, ¿listo? O un complemento. Entonces, nuestras proposiciones categóricas siempre tienen esa estructura, siempre la van a tener. Está el cuantificador, está el sujeto, está el verbo y está el complemento. ¿Listo? Por ejemplo, todos los estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, aquí está mi cuantificador, todos, cuantificador, ¿cierto? Está el sujeto, que son los estudiantes, ¿vale? Está el verbo, que es el verbo son, el verbo ser, el verbo, ¿listo? Y está mi complemento o está mi predicado, digamos predicado. Está mi predicado que es aplicados y responsables. ¿Listo? Entonces, todas mis proposiciones categóricas tienen esa estructura. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nosotros vamos digamos, a sacar la estructura
de una proposición categórica. En algún punto de la tarea, creo que es en el tercero, nos piden sacar la estructura de una proposición categórica. Entonces, la proposición categórica, pues, va a componer de los siguientes, de la siguiente, digamos, de la siguiente estructura o pues, la siguiente composición. Va a ser el cuantificador, va a ser la proposición, el cuantificador, el sujeto, un término o una cosa que llamamos cualidad o cúpula y el término predicado o complemento. Entonces, cuando nosotros queremos sacar la estructura de una proposición categórica, pues nosotros tenemos que averiguar cuáles son en nuestra frase cada uno de estos elementos, cuáles, pues de qué tipo de proposición estamos hablando, cuál es el cuantificador, cuál es el término sujeto, cuál es la cualidad o cúpula y cuál es el término predicado. ¿Listo? Quiero comentarles lo siguiente. Lo de proposición se refiere a que si esto es un universal afirmativo o que si es un universal negativo o que si es existencial afirmativo o existencial negativo. A eso es lo que se refiere con proposición. El cuantificador, pues ya sabemos, el todos, el alguno, ¿vale? El sujeto, pues es el término que está, el elemento al cual se le queremos aplicar la acción, lo queremos dar la característica, lo que decíamos hace rato, ¿cierto? El predicado es el complemento, es las características que le queremos dar, asignar, y lo que más llama la atención, o bueno, lo que más, digamos, lo que más uno falla a veces, es en esto que se llama cualidad o cúpula. Yo les voy a dar un truquito para que ustedes no fallen con eso, ¿listo? Les voy a dar el truquito para que ustedes no fallen con la cualidad o la cúpula. Entonces, vamos a escribir una frase por aquí, una frase cualquiera, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, algunos animales no son vertebrados. Por ejemplo, eso. Si mi frase fuese, algunos animales no son vertebrados, entonces yo quiero comenzar a sacar la estructura de esta frase, ¿cómo lo hago? Entonces, lo primero es identificar de qué tipo de proposición estamos hablando. En este caso, la palabra algunos, en combinación con la negación de acá, algunos, en combinación con la negación, me está diciendo de que esto se trata de un existencial negativo, ¿cierto? ¿Listo? Exactamente. Entonces, la palabra algunos con la palabra no, esa combinación de ahí, me está hablando de que eso se trata de un existencial negativo. Algunos animales no tienen la característica de ser vertebrados. ¿Listo? Entonces ya saqué la primera. Ya sé qué tipo de qué tipo de profesión estamos hablando. Estamos hablando de un existencial negativo. ¿Cuál es el cuantificador? Voy a subrayar con otro color el cuantificador en mi frase. Ya todos sabemos cuál es el cuantificador, pero lo voy a subrayar con color negro. Aquí está el cuantificador de mi frase. ¿Listo? El cuantificador es la palabra alguno. Este es el cuantificador. ¿Listo? ¿Cuál es el sujeto? Bueno, ya tenemos cuantificador también. ¿Cuál es el sujeto de mi frase? ¿Cuál es el sujeto a los que les quieren divulgar o no la característica? Pues el sujeto lo voy a... Animales. Animales, muy bien. Entonces, el sujeto lo voy a colocar con color verde. El sujeto son los animales. ¿Listo? El sujeto son los animales. ¿Listo? Y aquí va mi truco. Dado que la cualidad o cúpula es en la que más se equivocan, yo no la voy a buscar todavía. Voy a buscar el predicado. Voy y busco el predicado. ¿Cuál es el predicado de mi frase? El predicado de mi frase lo voy a subrayar con color. A ver, busquemos unos colores. Con color azul. El predicado de mi frase lo voy a subrayar con color azul. ¿Vale? El predicado de mi frase son
vertebrados. Ese es el complemento o el predicado de mi frase. ¿Listo? Ese es el predicado de mi frase. ¿Cuál es el verbo? El verbo es son o el verbo es ser, ¿cierto? El verbo ser. ¿Listo? Entonces, aquí tengo, aquí tenemos entonces el cuantificador, ¿cierto? Ponemos aquí, escribámoslo bien. Tenemos el cuantificador, escribámoslo bien para que quede claro. Aquí nosotros tenemos el cuantificador, y lo voy a escribir bien, cuantificador, ¿cierto? Tenemos el sujeto, tenemos el complemento o predicado, ¿listo? Y entonces, el consejo que yo les doy para que ustedes no se equivoquen en la cúpula, que es en lo que uno más usualmente se equivoca, es que ustedes primero encuentren el cuantificador, encuentren el sujeto y sáltense la cúpula, vayan al predicado y lo que conecta aquello, todas las palabras que conecten al sujeto con el predicado son la cúpula o la cualidad. La cúpula o la cualidad es lo que conecta al sujeto con el predicado. Es lo que conecta al sujeto con el predicado. Entonces, es esto que estoy resaltando acá en amarillo. Esa frase no son, en esta oración, esa frase es lo que está conectando al sujeto con el predicado. Entonces, esas dos palabritas de ahí será mi cúpula, ¿listo? ¿De acuerdo? Entonces, ese es mi consejo. Ustedes vayan, ubiquen el cuantificador, ubiquen el sujeto, ubiquen el predicado y dejen por último la cúpula. ¿Por qué? Porque la cúpula es aquello que une al sujeto con el predicado. Son todas las palabritas que unen al sujeto y al predicado. Muchas veces es solamente el verbo, muchas veces solamente el verbo, y muchas veces no es solamente el verbo, como en este caso. En este caso la cúpula es no son. Todo eso que está en amarillo, no son, es la cúpula. ¿Listo? Entonces, ese es mi consejo aquí. No, la cúpula no la ubiquen desde el principio, sino que déjenla para el final. Y la cúpula es palabras más, palabras menos, aquello que une el sujeto y el predicado, ¿vale? Aquí está, miren. ¿Listo? Aquí, pues bueno, a proposiciones P y Q le han puesto aquí cuantificador. Aquí la proposición es todas las aves son animales, ¿cierto? Y la proposición es algunas aves no son animales. Aquí tenemos dos proposiciones. Entonces, observen bien, el cuantificador, pues es todas, ¿listo? El término sujeto, el sujeto es el cual se le quiere dar la acción, son las aves. La cúpula será son y el término predicado, animales, básicamente. Pero como yo les digo a ustedes, primero ubiquen el cuantificador, luego ubiquen el sujeto, luego ubiquen el predicado y aquello que une al sujeto y al predicado es la cúpula. En este caso, es el verbo como tal, el verbo ser. Pero miren que en el segundo ejemplo, el cuantificador es algunas, el término sujeto es aves y el predicado es animales. Pero la cúpula es lo que une el término sujeto con el predicado. En este caso es no son, ¿vale? Entonces, eso es para que no se equivoquen al momento de encontrar esa cúpula. Créeme que ya ha pasado varias veces que se equivocan, entonces, de esta manera, pues es el truquito para que no se equivoquen en esa parte. ¿Listo? Y así pues ya, esa es la categorización o mejor dicho, esa es la manera de sacar la estructura de una proposición categórica. ¿Listo? Esa es la estructura de una proposición categórica, es ubicar quién es el cuantificador, ubicar quién es el sujeto, ubicar quién es la cúpula y ubicar quién es el término predicado. ¿De acuerdo? ¿Listo? Lo siguiente, ¿qué es? Lo siguiente es nosotros llevar estas, digamos, proposiciones categóricas y ver qué relaciones hay entre esas proposiciones categóricas. Resulta que, bueno, pues que si nosotros tenemos una proposición categórica que es universal afirmativa
y tenemos una universal negativa, por ejemplo, pues entonces hay una relación entre ellas. ¿Listo? Esa relación pues tiene un nombre y, por ejemplo, si tenemos una universal afirmativa con una existencial afirmativa, pues entonces también hay una relación entre ellas. Todo esto se resume, todas estas relaciones que hay entre las proposiciones categóricas, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa, todas estas relaciones que pueden salir entre estas proposiciones categóricas, las resumimos en una tablita. Entonces, una parte de la tarea también es, bueno, llevar un par de proposiciones categóricas a la tablita y observar, pues, cómo se comporta ahí. Miren la tablita, aquí está, aquí en la derecha está, ¿listo? Entonces, aquí, exactamente. Un segundito, yo por una ventana porque no me deja ver. Entonces, esta tablita que está acá resume todas las tipos o todos los tipos de, digamos, relaciones que hay entre las diferentes proposiciones categóricas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo la hacemos? Pues bueno, resulta que las que son del tipo universal afirmativa son las que van en la letra A, ¿cierto? Son las proposiciones tipo A en la tablita. Las que son del tipo universal negativa son las que van en la E, aquí, ¿vale? Las que son de particular afirmativa o existencial afirmativa son las del tipo I, y las que van de particular negativa o existencial negativa son del tipo O, ¿de acuerdo? Y entonces esta tablita, como les decía, resume toda la información o todas las relaciones que hay entre todas esas diferentes tipos de proposiciones categóricas. ¿Qué nos dice? Que si tenemos una proposición categórica tipo A y una proposición categórica tipo E, pues bueno, la relación que hay entre ellas es que se llama contraria. ¿Listo? Son proposiciones contrarias. Si tenemos una tipo A y una tipo O, como aquí en este ejemplo, pues aquí ya están marcadas, entonces la relación que hay entre estos dos tipos de proposiciones es contradictoria, o sea que esas son contradictorias, ¿de acuerdo? O si tenemos una tipo A y una tipo I, pues la relación que hay entre las dos proposiciones categóricas es de subalternas, ¿de acuerdo? Entonces, así nosotros podemos ir viendo cuáles... Profe, ¿me podría volver a decir? ¿Cómo? Lo que pasa es que el cuadro no lo entendí. El cuadro no lo entendí, profe. Ah, ok. Listo. No, simplemente que el cuadro resume, el cuadro establece todas las posibles combinaciones y todas las posibles relaciones que hay entre los 4 tipos de proposiciones que nosotros vamos a tener. Recordemos que tenemos 4 tipos de proposiciones con cuantificadores, ¿no? Tenemos, ya dijimos, la universal afirmativa, la universal negativa, la existencial afirmativa y la existencial negativa. Esos 4 tipos de proposiciones, pues las vamos a tener siempre. Y la cuestión es que ese cuadrito resume todas las relaciones que hay entre esos dos tipos, pues, de esos 4 tipos de proposiciones. ¿Listo? De proposiciones categóricas. Arriba, en el cuadrito, en la parte de arriba, en la A y en la E, ubicamos las universales. Universal afirmativa en la A y universal negativa en la E. ¿Listo? Mientras que en la parte inferior ubicamos las existenciales o las particulares. En la I ubicamos existencial afirmativa y en la U ubicamos existencial negativa. ¿Listo? Y bueno, si nosotros miramos pues las líneas que unen esas dos letras que nosotros tengamos, pues veremos qué tipo de relación vamos a tener entre las proposiciones que tenemos. ¿Listo? Es decir, en otras palabras, si tenemos dos proposiciones, ustedes les dan dos proposiciones, de hecho en la tarea se da dos proposiciones categóricas, les dicen, tomen, estas proposiciones categóricas aquí están. Miren ustedes qué relación hay entre las dos proposiciones categóricas. Pues ustedes vienen y las ubican acá. Por ejemplo, en esta diapositiva dice, todas las aves son animales. Entonces, yo ya sé que decir todas las aves son animales, pues esto la ubica en una proposición universal afirmativa, ¿cierto? Todas las aves
tienen en efecto la característica de ser animales, entonces es universal afirmativo. Quiere decir que esta proposición categórica yo la ubico en la letra A, es del tipo A. ¿Listo? Es del tipo A. Y voy y busco la otra. Dice, algunas aves no son animales. Algunas aves no son animales. Entonces, esta es una proposición existencial o particular, que es lo mismo. Y es una existencial negativa. Tiene una negación por aquí. Entonces, esta es una existencial negativa. Es decir, que es una proposición del tipo O. Miren que aquí está en la diapositiva. El tipo O para la particular negativa. ¿Listo? Aquí está. Entonces, quiere decir que en mis dos proposiciones, una está en la A, la proposición P, de hecho aquí le pusieron P, está en la A, y la proposición Q es del tipo O, está en la O, ¿vale? ¿Y cuál es la relación que hay entre ellas dos? Pues bueno, la lineecita que une la A con la O me dice qué relación hay entre ellas dos, entre esas dos. Dice que son contradictorias, entonces, ya, esa es la clasificación. Simplemente digo que en mis dos proposiciones categóricas, pues son contradictorias. Yo las ubiqué en el cuadrito y pues quedaron en esa categoría de contradictorias. Aquí está. De acuerdo al esquema propuesto, Disculpe, profesor, ujú. ese cuadro siempre va a ser la similitud, o sea, siempre va a ser igual a como está Sí, reflejándolo ahí en la imagen. exactamente. Incluso cuando ustedes hagan su tarea, este cuadro lo pueden encontrar en, en- en la bibliografía de los temas pues, propuestos. Incluso creo que está hasta en la guía de actividades. Ustedes simplemente lo copian, lo pegan en su Word y marcan pues en dónde está y, y además pues lo pueden elaborar ustedes mismos, pero con que lo copien y lo peguen en su Word, pues no hay ningún problema, ¿vale? Siempre va a ser el mismo, siempre es el mismo. ¿Listo? Entonces, eso es, simplemente ubicamos ahí. Entonces, en resumen, proposiciones categóricas tenemos de 4 tipos, ya dijimos, universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Cómo se leería, por ejemplo, una más o menos, digamos, cómo se leería una universal afirmativa? Pues una universal afirmativa se leería en general algo así, ¿no? Todo S es P, es decir, como decir, todas las aves son animales. Todas las aves tienen la característica de ser animales. Por eso aquí lo resumen así. Todo S es P, como que todos los elementos de S, es decir, todo el conjunto S o toda la población S, pues tiene la característica de ser P. ¿Listo? Universal negativa. Sería, en el ejemplo sería pues, ningún ave es animal, ¿cierto? Ningún ave es animal. Aquí pues simplemente lo han resumido así. Ningún S es P, para indicar pues que ningún elemento de S o ningún S tiene la característica pues de ser P o de ser animales en nuestro ejemplito que estábamos dando, ¿no? Ningún ave es animal. ¿Listo? Particular afirmativa, algún S es P y particular negativa, algún S no es P. ¿Listo? Esa es como la manera, digamos, estándar en como yo encuentro cada uno de los tipos de proposiciones categóricas que tenemos ahí. ¿Listo? Bien que ahí está. Ningún ejemplitos. Finalmente, para terminar, muchachos, vamos a hablar de la última parte, ¿listo? Que tiene que ver con los tipos de razonamientos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar rapidito, ya nos va a acabar el tiempo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando nosotros estamos razonando, pues razonar básicamente es sacar una conclusión, deducir una conclusión o inferir una conclusión de un conjunto de hechos o de premisas que tengamos nosotros. Por ejemplo, les pongo algo así. Supongamos un estudiante, voy a ver aquí la lista de estudiantes. Aquí está, por ejemplo, el primero aquí de la lista de participantes es Alexis Ramos. Entonces, supongamos que Alexis Ramos saca 100 en la tarea 1. Vamos desde el principio. Supongamos que Alexis Ramos saca 25 puntos en la pretarea. Supongamos que Alexis Ramos saca 100 puntos en la tarea 1. Supongamos que él saca
100 puntos en la tarea 2. ¿Listo? Supongamos que él saca 100 puntos en la tarea 3, 150 puntos en la tarea 3, que es lo que da la tarea 3. ¿Listo? Finalmente, supongamos que él saca los 125 puntos en la post tarea. ¿Listo? Entonces, con base en todos esos hechos, con base en que él sacó todos esos puntajes, ¿qué puedo deducir yo? Pues lo que puedo deducir, pues, básicamente, podría ser, por ejemplo, de que él va a ganar pensamiento lógico matemático con la nota perfecta, ¿cierto? Con 500 puntos. Entonces, yo puedo deducir de ahí que Alexis Ramos va a ganar pensamiento lógico matemático con 500 puntos. Eso es razonar, es tratar de un conjunto de hechos, ¿listo? Tratar de deducir o de inferir una conclusión de ahí, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que cuando razonamos, hay dos tipos de razonamiento en esta parte de la lógica. En esta parte de la lógica hay un tipo de razonamiento que llamamos deductivo y otro tipo de razonamiento que llamamos inductivo. ¿Listo? Entonces, esta primera parte que hablamos aquí de razonamiento deductivo, ¿qué es lo importante del razonamiento deductivo? Pues lo que es importante del razonamiento deductivo es que el razonamiento deductivo va en la dirección de una generalidad, deducir algo particular. ¿Listo? Va de lo general a lo particular. ¿Listo? Va de lo general a lo particular. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo, este razonamiento cortico de aquí. Dice, tome como primera premisa o como primer hecho esto. Todos los artistas son banqueros. Entonces miren que hay una generalidad. Está diciendo que todos, hay un cuantificador también, todos los artistas son banqueros. Ahí está partiendo de una generalidad. No está diciendo de que existen artistas que son banqueros, no está diciendo de que un artista por ahí tiene la característica de ser banquero, no, está diciendo que absolutamente todos los artistas son banqueros. Está partiendo de una generalidad. ¿Listo? Ahora bien, hay otra premisa aquí que también es una generalidad. Miren, todos los banqueros son cantantes. Todos los banqueros son cantantes. ¿Listo? Es otra generalidad. Está diciendo que absolutamente todos los banqueros son cantantes. ¿Qué deduce de ahí? ¿Cuál es la deducción de esta parte? Pues está diciendo, conclusión, todos los artistas son cantantes. ¿Listo? Entonces, vamos de una generalidad a una particularidad. Les pongo otro ejemplo. Acabamos de terminar septiembre, o ya es 1 de octubre. Entonces, ¿qué tal una frase así? Por ejemplo, ¿qué tal una frase así? Todos los días de septiembre llovió. ¿Listo? Estamos partiendo de una generalidad. De la generalidad de que todos los días de septiembre llovió. Y voy a concluir algo de aquí. Por lo tanto, el 19 de septiembre llovió. Eso sería un ejemplo muy básico de un argumento deductivo. Miren que estamos partiendo de una generalidad, de la generalidad de que todos los días de septiembre llovió. Y estamos concluyendo una particularidad de que el 19 de septiembre, como es un día particular de septiembre, pues que ese día llovió, ¿cierto? Claro, pues todos los días llovió, pues en particular el 19 de septiembre llovió. Otro ejemplo, todos los estudiantes de pensamiento lógico matemático ganaron la materia. Por tanto, yo puedo concluir que, por ejemplo, aquí está Carlos Castillo, ganó la materia. Pues claro, estamos partiendo de una generalidad y estamos concluyendo una particularidad. Pues si esa característica se cumplió para todos, pues si en particular para uno, pues es obvio que se va a cumplir. Y eso es una característica del pensamiento deductivo. Nosotros vamos de lo general
hacia lo particular, ¿listo? De una generalidad sacamos una particularidad. Entonces ahí hay ejemplitos de razonamiento deductivo. Todos los días de septiembre llovió, bueno, pues el 19 de septiembre, como es un día en particular, pues también llovió. O todos los estudiantes de pensamiento lógico-matemático ganaron la materia, pues en particular, como Carlos Castillo es un estudiante de pensamiento lógico-matemático, pues ganó la materia. ¿Listo? Ese es entonces ejemplo de razonamiento deductivo. ¿Listo? Entonces, por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Que con el razonamiento deductivo uno tiene una ventaja. La ventaja es que uno sí puede asegurar la conclusión. Es decir, dado que todos los días de septiembre llovió, pues yo puedo asegurar y puedo estar 100% seguro de que el 19 de septiembre, como es un día particular de septiembre, pues que llovió. ¿Listo? O del hecho de que todos los estudiantes de pensamiento lógico-matemático ganaron la materia, yo puedo estar 100% seguro de que Carlos Castillo, como es un estudiante en particular, pues ganó la materia. Es decir, mis premisas soportan la conclusión. Esa es la cuestión con el razonamiento deductivo. Mis premisas soportan al 100% la conclusión. Al contrario de esto, en el razonamiento inductivo resulta que uno puede cometer errores porque lo inductivo o el razonamiento inductivo va de lo particular hacia lo general. ¿Listo? Va de lo particular hacia lo general. Y entonces, cuando uno de casos particulares quiere tratar de inferir una regla general, pues eso no siempre va a suceder. ¿Listo? Por ejemplo, algo así. Yo en este momento me encuentro calificando la tarea 1 de mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, si yo como profesor voy y califico la tarea de un estudiante, califico la tarea, sacó 100 puntos, digo, listo, muy bien, perfecto, 100 puntos. Califico la tarea del segundo estudiante, sacó otros 100 puntos, digo, muy bien también. Califico la tarea de un tercer estudiante, otros 100 puntos. Digo, vea pues, estos estudiantes les está yendo bien, ¿no? Califico la tarea de un cuarto estudiante, 100 puntos otra vez. Listo, digo, muy bien. De ahí yo puedo inferir, puedo tratar de deducir, puedo inferir de ahí que absolutamente todos mis estudiantes van a sacar 100 puntos. Miren que ahí puede ocurrir que mis premisas no soporten la conclusión, ¿cierto? Es decir, mis premisas son, el primer estudiante sacó 100 puntos, es la premisa 1, el segundo estudiante sacó 100 puntos, es la premisa 2, la premisa 3 es que el tercer estudiante sacó 100 puntos, la premisa 4 es que el cuarto estudiante sacó 100 puntos, y de ahí yo quiero tratar de concluir de que todos mis estudiantes, absolutamente todos mis estudiantes van a sacar 100 puntos, pues bueno, puedo cometer un error, ¿no? Porque, pues entonces puede ser que no todos mis estudiantes saquen los 100 puntos, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo de razonamiento inductivo. Cuando arrancamos de casos particulares y queremos tratar de deducir o de inferir una generalidad. Y el problema es que ahí podemos cometer errores. ¿Listo? Otro ejemplo de razonamiento inductivo. Imaginen, por ejemplo, aquí en Cali. Yo puedo decir esta semana, por ejemplo, puedo decir, premisa 1, el lunes llovió. Aquí en Cali, por supuesto, ¿no? Premisa 1, el lunes llovió en Cali. Premisa 2, el martes también llovió en Cali. Premisa 3, el miércoles también llovió en Cali. Premisa 4, el jueves también llovió en Cali. Premisa 5, el viernes también llovió en Cali. Yo puedo entonces concluir de ahí que toda la semana va a llover, es decir, que todo el fin de semana, sábado y domingo también va a llover, pues resulta que puede ser que sí, como puede ser que no, ¿no? Puede ser que mañana haga sol y ahí se dañó. Entonces, en el razonamiento inductivo, nosotros vamos de casos particulares, como les decía, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió, el jueves llovió, el viernes llovió, casos particulares, y tratamos de decir una generalidad.
¿Y cuál es la generalidad? Pues de que toda la semana va a llover. Y eso pues no siempre es cierto. ¿Listo? Entonces, esa es una desventaja del razonamiento inductivo. Miren, por ejemplo, este de aquí de razonamiento inductivo. Entonces, miren la premisa 1. Premisa 1. He observado al cuervo número 1 y era de color negro. Entonces, comenzó de una particularidad de que observó un cuervo y era de color negro. ¿Listo? Premisa número 2. El cuervo número 2 también era negro. ¿Listo? Premisa número 3. El cuervo número 3 también es negro. ¿Listo? ¿Qué puedo concluir de ahí? Pues puedo que todos los cuervos son negros. ¿De acuerdo? Es un ejemplo de un razonamiento inductivo. Entonces estoy arrancando de casos particulares y estoy tratando de concluir de algo general. En este caso he observado simplemente 3 cuervos, el primero era negro, el segundo era negro, el tercero era negro, y de ahí estoy tratando de concluir de que entonces absolutamente todos los cuervos son negros. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues bueno, la conclusión tiene posibilidades de que pase como tiene posibilidades de que no pase. Lo mismo que decíamos del clima, ¿no? El lunes llovió, el martes llovió, miércoles llovió, jueves llovió, viernes llovió, entonces va a llover toda la semana. Pues hay una posibilidad de que pase como hay una posibilidad de que no pase. ¿Listo? Entonces, el razonamiento inductivo va así, de lo particular a lo general. Incluso este razonamiento inductivo lo utilizan mucho los políticos. Es un razonamiento muy utilizado por políticos y la cuestión es que como es engañoso este razonamiento, como la conclusión no necesariamente está soportada por las premisas, pues los políticos se aprovechan de eso. ¿Listo? Ustedes nunca ven a un político dando un razonamiento del tipo deductivo, del tipo de una generalidad a una particularidad. Ellos nunca van a decir, bueno, en Reficar estuvieron involucrados todos los del Congreso, entonces tal congresista pues está involucrado. Ellos nunca van a decir eso, sino que van a decir de casos particulares a una generalidad y pues entonces ahí viene el problema, y es que en el razonamiento inductivo, eso, la conclusión pues no siempre está soportada por las premisas. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿sí? qué pena. Pero entonces ahí cualquier conclusión que uno ponga sería correcta, ¿sí? Pues porque no sabemos a ciencia cierta si va a ser verdad. Por ejemplo, el caso que usted dijo que en Cali llovió toda la semana, entonces la conclusión es que el Cali llovió de lunes a viernes, entonces la conclusión es que pues, toda la semana va a llover. ¿Estaría correcta? No importa que digamos, pues, por ejemplo, Ok, listo, no listo, llueva no, el ya, sábado, ya no te llueva el entendí. domingo. Ok, no, ya te entendí. Si tu argumento es, llovió de lunes a viernes, y tu conclusión es que, por tanto, entonces va a llover todo el fin de semana, pues lo que pasa con tu conclusión es que en principio tú no sabes si es correcta o no, ¿vale? Tú no sabes en principio si es correcta o no, es simplemente tu conclusión, pero en principio tú no sabes si es correcta o no, ¿vale? ¿Cuál es la única manera de comprobar si tu conclusión es correcta? Pues que pase el fin de semana y ver si llueve o no llueve. La conclusión que sacas de acerca de las premisas que tenías, ¿no? La premisa era en Cali llovió de lunes a viernes, ¿cierto? Entonces, la conclusión que tú sacas tiene una posibilidad de ser correcta, como tiene una posibilidad de no ser correcta. ¿Listo? Eso es lo que pasa en el razonamiento inductivo, que tu conclusión no se sabe a ciencia cierta si está correcta o no, sino pues hasta que se examine todos los casos faltantes. Entonces, tu conclusión en un principio no se sabe si es correcta o no, simplemente es tu conclusión. ¿Qué es lo único que hay que poder hacer? Pues esperar el sábado y el domingo a ver si llueve y decir sí, mi conclusión fue correcta, o decir no, mi conclusión no fue correcta. Entonces, en el razonamiento inductivo, la conclusión que uno está sacando tiene posibilidades de suceder como tiene posibilidades de no suceder. ¿Listo? Entonces, en un principio la conclusión es simplemente la conclusión, y ya después de que pase pues todos los hechos o que uno mire pues toda la generalidad, uno ya sabe si la conclusión era correcta o no. Cambio,
En el caso de los razonamientos deductivos, como tú partes de una generalidad y deduces una particularidad, entonces ahí sí uno puede soportar la conclusión. Por ejemplo, si mi premisa, como antes, que tú dijiste, la premisa era llovió de lunes a viernes, cambiémosla y entonces la premisa ahora es la generalidad. Mi premisa ahora es, en Cali llovió toda la semana pasada. Mi premisa en este momento para mi razonamiento deductivo es, en Cali llovió toda la semana pasada. Por tanto, yo puedo concluir que el lunes, pues llovió. Claro, estoy partiendo de un caso general. En Cali llovió toda la semana pasada y estoy concluyendo una particularidad. Por tanto, el lunes, pues es un día particular, llovió, ¿cierto? Ahí sí, como estoy partiendo de lo general y estoy concluyendo algo particular, pues entonces mi conclusión está totalmente soportada por las premisas. En Cali llovió toda la semana pasada, pues en particular el lunes llovió y efectivamente esa conclusión de ahí, pues es cierta según mis premisas. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Los razonamientos deductivos soportan la conclusión porque vamos de lo general a lo particular y los razonamientos inductivos no necesariamente soportan la conclusión. La conclusión en principio es solamente la conclusión. No se sabe en principio si es correcta o es incorrecta. En principio, simplemente hay posibilidades de que sea correcta y como hay posibilidades de que no sea correcta. ¿Listo? Solamente en el caso pues de que uno llegue a examinar el todo, es decir, llegue a examinar la generalidad, uno puede deducir si eso que pensó pues estaba bien o estaba mal. ¿Listo? Pero en principio pues la conclusión es simplemente la conclusión en lo inductivo y ya. ¿De acuerdo? Listo, estimado estudiante. Entonces, bueno, creo que avanzamos bastante. Voy a colocarles por última vez el link de asistencia aquí. Por hoy ha sido suficiente. Ya hemos hablado casi 2 horas. Pero pues créanme que lo que hemos hablado aquí ya es más que suficiente para que puedan desarrollar completamente su tarea número 2. ¿Listo? Ahí coloco el link de asistencia. Bueno, entonces, ahora sí, no siendo más, me despido, que estén muy bien, que pasen muy buen fin de semana, se cuidan mucho, nos vemos muchachos, que estén muy bien, voy a terminar la grabación y terminar la pantalla.